Hola, mi nombre es Salvador, el de la experiencia en impuestos. Un tema importante porque de esta manera contribuimos al desarrollo y evolución de nuestro país. Y en Bancolombia los puedes pagar fácil, rápido y seguro. Hoy te voy a contar qué es la declaración de renta para personas naturales. Uy, no te imaginas cuando declaré por primera vez todo lo que tuve que hacer. Así que te cuento para que sea sencillo. La declaración de renta es una información que se presenta a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, de tu vida financiera en un año, de enero a diciembre, lo que se llama periodo fiscal. En esta informas el valor de tus bienes o activos, tus deudas o pasivos, todos tus ingresos y algunos gastos. La obligación de presentar la declaración de renta no es sinónimo de pagar. Puede que el impuesto sea cero o que incluso te genere un saldo a favor. Ten en cuenta que cada año se establecen unos topes para saber si debes declarar y unas fechas límite de presentación. Muy pronto te contaré más, pero te adelanto que puedes pagar tu declaración de renta con tarjeta de crédito Bancolombia o desde tu cuenta de ahorros o corriente. Nos vemos pronto para contarte más. Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a este nuestro evento, Tu declaración de renta más fácil con Bancolombia y Tributi. Mi nombre es John Jaramillo y los voy a estar acompañando durante todo el evento, donde vamos a hablar desde lo básico que todos debemos saber hasta los temas actuales de la declaración de renta, todo lo que tiene que ver con la declaración de renta y la oferta que tenemos en alianza con Tributi para todos nuestros clientes Bancolombia. El día de hoy es muy especial porque ya estamos en vencimientos de la declaración de renta que van de hecho hasta el mes de octubre. Así que les recomiendo revisar muy bien cuál es la fecha de vencimiento de cada uno de ustedes que están conectados la tarde de hoy para que puedan prepararse con tiempo, preparar sus documentos y sobre todo estar muy atentos a lo que deben pagar como impuesto sobre la renta. El día de hoy vamos a hablar de varios temas, como les digo, primero lo básico de declaración, vamos a hablar acerca de la documentación necesaria, acerca de los topes y fechas de este 2022 y acerca de cómo podemos elaborar nuestra declaración de renta con el aliado Tributi. Así que vamos a dar inicio. Lo primero que vamos a comentarles es que en Bancolombia y para tener en cuenta que el impuesto sobre la renta puede salir en cero o puede salir con algún valor, debemos pagarlo. Y para pagarlo, lo podemos hacer a través de nuestros ahorros, bien sea los ahorros que tenemos en algunas de nuestras inversiones o en nuestras cuentas de ahorros o corrientes. Siguiente diapositiva, por favor. Cuando revisemos eso, pues también podemos verificar si nos es suficiente o no este dinero para nuestro impuesto sobre la renta, si no podremos financiarnos a través de productos Bancolombia. Y es que el portafolio de financiación para la declaración de renta es amplio. Uno de los primeros productos que ofrece Bancolombia para financiarnos es el Crediágil, que es nuestro crédito rotativo. También lo podemos hacer a través de créditos de libre inversión, de los cuales podemos pedir pues el valor que tengamos preaprobado o si no lo tenemos aprobado, hacer el estudio con alguno de nuestros asesores de confianza o si trabajamos en alguna empresa cuya nómina sea pagada a través de Bancolombia y tenga el convenio de libranza, también podemos pedir este crédito de libranza para poder financiar nuestro impuesto sobre la renta. Y también a través de tarjetas de crédito Bancolombia, donde hay una oferta especial. Pagando el impuesto sobre la renta a través de la página de la DIAN, con tarjetas de crédito Bancolombia personales, vamos a tener, primero, si lo difiero a un solo mes, si lo difiero a un solo mes, no va a tener intereses, es decir, no vamos a tener intereses en nuestra tarjeta de crédito si difiero ese pago del impuesto a un solo mes. Pero si lo difiero a 2 y hasta 36 meses, voy a tener una tasa preferencial de tan solo el 1% mes vencido. Esto ya está aplicando, de hecho empezó a aplicar desde el mes de julio y lo podemos verificar, de hecho, en la página de ofertas
de Bancolombia para conocer los términos y condiciones que son muy claros y desde ya, repito nuevamente, lo pueden hacer. Estos son los productos Bancolombia con los que nos podemos financiar para el pago del impuesto sobre la renta. Siguiente, por favor. El día de hoy tenemos unos invitados muy especiales, sobre todo a Santiago Estrada, que es Head of Growth de Tributi, un aliado de Bancolombia que ya viene trabajando con nosotros hace un poco más de 3 años. Es ingeniero administrador, máster en emprendimiento y tiene 8 años de experiencia en marketing y startups. Es quien hoy nos va a apoyar con todo lo básico que debemos conocer acerca de la declaración de renta. Siguiente, por favor. Bueno, y vamos a arrancar y le vamos a dar la bienvenida a Santiago con algo muy importante y es conocer qué es la declaración de renta. Lo vimos en el video del inicio, que es Salvador, el de la experiencia en impuestos, que nos contaba qué es la declaración de renta. Pero resulta que hay una gran diferencia entre la declaración de renta y el impuesto sobre la renta y creo que es la primera duda con la que debemos arrancar este evento. Santiago. Bienvenido aquí a este nuestro evento y cuéntanos esa gran diferencia de qué se trata. Hola John, ¿cómo estás? Muchas gracias en primer lugar por invitarme, muy contento de estar aquí con todos los clientes de Bancolombia, hablando de declaración de renta y tal vez creo que este espacio nos va a ayudar para que le perdamos un poco el miedo, que es un tema que sé que para muchos es complicado o es desconocido y por lo tanto entonces les genera cierto rechazo o cierto miedo. Entonces van a ver que no es tan complicado, que cualquier persona, no importa su profesión, puede tomar control de la declaración de renta y del impuesto de renta y que les vamos a ayudar desde Tributi y Bancolombia para que lo hagan de la manera más fácil posible. Entonces, lo primero, como mencionabas, es entender qué es la declaración de renta y cuál es la diferencia con el impuesto. La declaración de renta en realidad es un informe donde nosotros le contamos a la autoridad de impuestos, en este caso en Colombia la DIAN, cuál fue nuestra actividad financiera económica del año anterior. En ese informe entonces vamos a incluir temas como por ejemplo nuestros activos y nuestros pasivos, lo que hace como un símil a un balance general. Vamos a contarle nuestros ingresos, algunos gastos, algunos costos que hayamos tenido, lo que se parece también un poco a un estado de resultados. Y vamos a contarle cuáles son las deducciones o alivios tributarios a los que tenemos derecho y con esas deducciones y con esos alivios tributarios se va a reducir un poco nuestro impuesto a cargo. La relación que hay entonces entre la declaración de renta y el impuesto de renta es que con el informe que yo presento, al final calculo cuánto me toca pagar de impuesto si es que me toca pagar algo. En muchos casos nosotros encontramos que en declaraciones de renta la persona tiene unos ingresos que no son tan altos o tiene unas buenas deducciones, unos buenos alivios o ya le han hecho una retención en la fuente alta, entonces el valor a pagar le va a quedar en cero o incluso en muchos casos puede llegar a tener saldo a favor. Entonces, no todo el mundo que tenga que presentar la declaración de renta va a tener que pagar un impuesto de renta. Ese es el primer mito que quiero que nos quitemos de la cabeza. Dale siguiente. Para que se hagan una idea, para los que no lo conocen, para los que les toca por primera vez, la declaración de renta es un formulario, es un papel. Las personas que son residentes en Colombia, que han pasado más de 6 meses continuos o discontinuos en el país el año anterior, lo van a presentar en un formulario que se llama el 210 y se ve algo así. Dale siguiente, porfa. Las personas que no son residentes en Colombia, pero de todas maneras deben presentar la declaración de renta, lo van a hacer en un formulario que se llama el 110 y que se ve de esta manera. Eso es como para que le perdamos el miedo, para que sepamos que es solamente un documento, una constancia que nosotros le presentamos a la DIAN, donde está nuestra actividad financiera. Siguiente, por favor. Entonces, ¿quiénes presentan la declaración de renta? Y esto ahí es bien importante, Santi, perdona ahí por interrumpirte, pero es bien importante porque primero estamos, y creo que es la actualidad colombiana, todos hemos visto las noticias de que estamos frente a una nueva propuesta de declaración de renta, donde pues están contemplando varios elementos que van a llegar a alterar un poco lo que es hoy la declaración de renta. Entonces, ahí quisiera pedirte que, aparte de que nos aclares quiénes presentan la declaración de renta, cuéntanos si esa nueva propuesta de reforma tributaria
en caso de ser aprobada y pues bueno, todos los debates que sucedan a través del Congreso en la actualidad van a afectar los pagos actuales de declaración de renta. Cuéntanos cómo va eso. Sí, muy importante esa pregunta porque nos puede generar también algo de susto cuando hay proyecto de reforma tributaria que se está tramitando en este momento, pero lo que debemos saber es que la declaración de renta se hace sobre el año que ya pasó. En este caso, la declaración que estamos presentando en este momento la hacemos sobre la información del año gravable 2021. Entonces, las reglas de juego del año 2021 no las pueden cambiar en este momento. Todo lo que entre a regir en esta reforma tributaria, si es que es aprobada, va a entrar a partir del año gravable siguiente, ¿cierto? Del año gravable 2023. Entonces, por ahora, en esta declaración de renta no vamos a ver ningún efecto de lo que se debata en cuanto a reforma tributaria. Listo. Entonces, ahora sí, para explicarles quiénes tienen que presentar la declaración de renta este año, es decir, con la información que ocurrió en 2021, la DIAN entonces pone 5 límites. Si uno se pasa cualquiera de esos 5 límites, ya está obligado a presentar la declaración. Muy importante, no tiene que ser que los cumpla todos, solamente con uno o con dos o con tres. Cualquier número de estos límites que cumpla, entonces va a tener que presentar la declaración. El primero es el límite de patrimonio, que para el año anterior es que hayas terminado a diciembre 31 con un patrimonio igual o superior a 163.386.000 pesos. Y los otros 4 límites, todos son del mismo valor, pero son límites individuales, es decir, que no se suman ni se evalúan de forma conjunta. Cualquiera de esos límites que sea superior a 50.831.000 pesos te obliga a presentar la declaración de renta. Esos 4 entonces son los ingresos. En esos ingresos es muy importante que sumes todas las fuentes de ingresos que tienes, no solamente tu salario, sino que por ejemplo, además de tu salario tienes algunos honorarios, los debes incluir ahí. Si además de eso tienes, por ejemplo, un ingreso por arrendamiento de una propiedad o de un vehículo, también lo tienes que incluir. Todas las fuentes de ingresos, dividendos, todo lo que se imaginen que puede aumentar su patrimonio, deben ir ahí dentro de esa evaluación para el límite. De la misma forma, si te pasaste de los 50.832.000 en compras y consumos en general, o en compras que hayas hecho con tarjeta de crédito, o en consignaciones y transferencias recibidas en todas tus cuentas bancarias, cualquiera de esos límites te obliga a presentar la declaración de renta. Estamos hablando de las personas que fueron residentes en Colombia el año pasado. Dale siguiente. Para los que no son residentes en Colombia, el único límite o el único criterio que los puede obligar a presentar la declaración de renta acá es haber tenido ingresos superiores a 50.831.000 pesos. Listo. ¿Cómo vamos hasta ahí, John? ¿Todo bien? Vamos muy bien, Santi, y queremos invitar a todas las personas que están conectadas a través de la plataforma que nos pueden dejar sus preguntas en el chat mientras Santiago pues va exponiendo estos temas básicos que debemos conocer acerca de la declaración de renta. Es importante conocer sus preguntas, salir de todas las inquietudes que tenemos al respecto y bueno. Vamos a salir de una muy chévere y es que yo les decía al principio, ya se empezaron a vencer, pero entonces acláranos un poco ahí, Santiago, ¿cuándo se presenta la declaración de renta? ¿Cómo están las fechas este 2022 para que estemos bien preparados al respecto? Bueno, listo. Entonces, ahí es importante precisar que yo puedo presentar mi declaración de renta en cualquier momento, pero hay una fecha límite para presentarlo sin tener una sanción por extemporaneidad. Entonces, si yo no quiero tener ninguna sanción, yo debo presentar mi declaración de renta en cualquier momento antes o durante la fecha límite de acuerdo a mi número de cédula, ¿cierto? Nuestra recomendación que es aprendamos bien o averigüemos bien cuál es ese día que nos toca, que se nos vence de acuerdo a la cédula, para que hagamos la declaración de renta un par de semanas antes. Si lo dejamos para el último día, hay cosas que se pueden complicar, de pronto se cae la página de la DIAN, hay algún certificado que es muy difícil de conseguir porque, no sé, no hablas con tu cliente hace mucho rato. Entonces las cosas se pueden complicar, por eso les recomendamos empezarlo a hacer un par de semanas antes. Este año entonces, esas fechas de vencimiento, que recuerden que no es que la tengan que presentar en ese día, sino que lo deberían hacer antes,
Empezaron desde el 9 de agosto y terminan el 19 de octubre. ¿De qué depende? De los dos últimos dígitos de tu cédula. Así, entonces las personas que la cédula terminaba en 01 y 02, se les venció el plazo el 9 de agosto, 02 y 03 el 10, y así cada día hábil nos vamos a ir moviendo dos dígitos hasta que el 19 de octubre se vence el plazo de las personas que la cédula termina en 99 y 00. Listo. Sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no lo hacemos antes de esa fecha o durante esa fecha? Tendremos por lo menos una sanción por extemporaneidad. Esa sanción ahorita la vemos más adelante, pero es de mínimo 380.000 pesos, entonces súper recomendable que la evitemos. Listo, vamos a ver nuevamente a Salvador aclarándonos y resumiéndonos esto que acabamos de ver, Santiago. Para todos los que están conectados, Salvador nos va a contar rápidamente cuáles son esos topes y esas fechas. Adelante. Hola, mi nombre es Salvador, el de la experiencia en impuestos. Te quiero contar cuáles son los topes para saber si debes declarar renta y las fechas límite de presentación. El año pasado casi se me pasa. Responde sí o no a las siguientes preguntas. 1. ¿Tuviste ingresos iguales o superiores a 50.831.000 pesos? 2. ¿Tu patrimonio bruto fue igual o superior a 163.386.000 pesos a diciembre 31 de 2021? 3. ¿El valor total de tus compras con tarjeta de crédito fue igual o superior a 50.831.000 pesos? 4. ¿El valor de tus compras y consumos fue igual o superior a 50.831.000 pesos? 5. ¿El valor total de tus consignaciones bancarias, depósito, excedieron 50.831.000 pesos? Si cumples con alguno o varios de estos topes, debes declarar. Y las fechas de vencimiento para este año van de acuerdo a los últimos dos dígitos de tu cédula. Nos vemos pronto para contarte más. Bueno, Hola. Salvador nos resumía pues lo que acabamos de ver. Muy chévere porque ya tenemos algunas preguntas de nuestros clientes en el chat. Vamos a dejar un espacio en la parte final de nuestro evento donde vamos a estar respondiendo estas preguntas. Síganlas haciendo, claro que sí. Vamos a estar al final, repito, respondiéndolas a través de los expertos, ya que nos acompaña con Santiago también otra persona que nos va a colaborar, pero lo veremos más tarde. Santiago, continuemos conociendo qué es impuesto de renta y todo el tema de la base gravable. Perfecto, listo. Entonces mucha gente se pregunta de dónde sale el impuesto de renta y eso es como un mundo desconocido, como una caja negra que no sabemos cómo se calcula. Vamos a ver aquí una generalidad, no alcanzamos a ver los límites, no alcanzamos a ver el detalle, pero para que sepan de forma general cómo se nos calcula a nosotros el impuesto de renta que tenemos que pagar. Entonces ese impuesto sale de multiplicar una base gravable por una tarifa. Vamos a ver esos dos conceptos. El primero, ¿qué es la base gravable? La base gravable consiste en coger todos los ingresos que tú tienes, los mismos que mencioné ahorita, y vamos a restarle algunos alivios tributarios, algunos beneficios que nos permite la ley. Dentro de esos beneficios están, por ejemplo, el impuesto no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, costos, gastos y devoluciones, por ejemplo, si yo tengo un negocio propio, algunas deducciones y rentas exentas. Entonces, después de yo tomar mis ingresos y restarle esos alivios o beneficios que me permite la DIAN, que me permite el estatuto tributario, voy a tener mi base gravable sobre la cual voy a aplicar la tarifa. Dale siguiente, por favor. Listo, la tarifa, para que sepan, no es una tarifa plana para todo el mundo, es decir, no es como que a cualquier base gravable yo le voy a aplicar el 30% y ese va a ser mi impuesto. No, la tarifa que se cobra en Colombia es una tarifa más marginal escalonada. Como es un concepto un poco más complejo, nosotros usamos una analogía de una aerolínea para que lo entiendan de una manera más fácil. ¿Cierto? Entonces, imaginémonos que esta aerolínea tiene una política de equipajes donde yo puedo llevar un equipaje de hasta 20 kilogramos sin ningún costo. Pero si me excedo de 20 a 30 kilogramos, me van a cobrar $1 por cada gramo de exceso, por cada kilogramo de exceso que yo lleve en ese rango. Pero si ya mi maleta es muy pesada y pesa más de 30 kilos, entonces no me van a cobrar $1 por cada kilo de exceso que lleve, sino que me van a cobrar $2 por cada kilo de exceso por encima de los 30.
Entonces, hagamos el ejercicio con estas 3 maletas, que en este caso la analogía sería como la maleta es mi base gravable, los kilos de la maleta es mi base gravable, para ver cuánto me cobrarían. ¿Listo? Entonces, en el ejercicio, dale siguiente, por favor. Dale de siguiente, por favor. Listo. Entonces, cuando yo tengo una maleta de 20 kilos, como eso es lo permitido por la aerolínea, me van a cobrar 0. No tengo que pagar nada, porque estoy dentro de lo que me estaban permitiendo con una tarifa de 0. Si mi maleta en cambio es de 25 kilos, entonces yo voy a tener que pagar un dólar por cada kilo extra. Es decir, voy a tener que pagar $5 por los 5 kilos que me pasé entre 20 y 30. Pero si mi maleta, por ejemplo, es de 35 kilos, entonces yo te voy a pagar $1 por cada kilo que me pasé entre 20 y 30, esos son $10, y voy a tener que pagar $2 adicionales por cada kilo que me pasé después de los 30. Es decir, los 5 kilos entre 30 y 35 me valen otros $10. Eso resulta en que voy a tener que pagar $20. Con esta analogía sencilla, ¿qué es lo que queremos que vean? Que la tarifa no es lineal, no es un porcentaje, y que el impuesto de renta pues, tiene esa particularidad de ser muy progresivo en el sentido de que a las personas que ganan muy poquito de dinero, a las personas que ganan hasta cierto límite de dinero, no se les cobra nada, pero a medida que vamos aumentando en nuestros ingresos y nuestra base gravable, los impuestos pueden aumentar desproporcionadamente con cómo aumentan nuestros ingresos. Listo, entonces miren aquí que pasamos de 20 a 35 kilos y el impuesto o el cargo que nos están cobrando pasa de 0 a 20. Obviamente, estos no son las tarifas reales que se cobran. En la tabla de tarifas de Colombia hay muchos más escalones y no es un peso por kilo, no es un precio por kilo, sino una tarifa porcentual sobre tu base gravable, pero funciona la analogía para que entendamos más o menos cómo se calcula. Vamos entonces ahorita a ver como cuáles son esos alivios tributarios que nos van a permitir bajar un poquito el impuesto de renta, que sé que es algo que les interesa mucho. Los mencionamos ahorita, el primero es el ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Esos ingresos son ingresos que tú recibes, pero sobre los cuales no se calcula impuesto de renta. Los ejemplos más comunes ahí son pensiones obligatorias y seguridad social. El otro beneficio que tenemos son las deducciones. Las deducciones son costos o erogaciones que tú tienes que hacer que te permiten disminuir tu base gravable. Es decir, el gobierno te deja restarte eso de tu base gravable hasta ciertos límites. Todas estas deducciones, todos estos beneficios tributarios tienen límites individuales, es decir, que individualmente cada beneficio no se puede pasar de cierto monto o de cierto porcentaje de tus ingresos o de tu base. Y globalmente también, o sea, yo sumando todos los beneficios que tengo, tampoco puedo superar ciertos montos o ciertos porcentajes. Como les digo, no alcanzamos a ver esos montos y esos límites. Para eso está una plataforma como Tributi, pues que se los calcula automáticamente y se los lleva al máximo permitido dentro de la ley y dentro de la información que ustedes tengan. Entonces, en esas deducciones encontramos, por ejemplo, el gravamen a los movimientos financieros, lo que conocemos como 4 por 1000, pagos que haya hecho yo individualmente a salud, como mi póliza prepagada. Si tengo algún dependiente económico, también me puedo disminuir una proporción de mi ingreso. Si hago pagos por créditos en el ICETEX o por crédito de vivienda, entonces también voy a tener un beneficio tributario y me puedo bajar la base gravable. Dale siguiente para que veamos las últimas dos. El siguiente son las rentas exentas, que es una de las estrategias más comunes que se utiliza en planeación tributaria porque, como vimos, los anteriores y los descuentos también son costos o son erogaciones, son plata que yo dejo de tener, que yo me tengo que gastar para poder tener un beneficio tributario. Las rentas exentas, en cambio, no es un gasto, no es una plata que yo tengo que entregar, sino que realizo una inversión o un ahorro que puedo disfrutar de ese dinero en el futuro e igual tengo un beneficio tributario, ¿cierto? Dentro de esas rentas exentas, los dos ejemplos más comunes son los aportes que yo haga a pensiones voluntarias y los aportes que haga a cuentas AFC, que son cuentas destinadas para vivienda. Entonces, hasta cierto monto, los aportes que yo haga en estos vehículos durante el año van a permitirme reducir un poquito la base gravable y como consecuencia, entonces voy a tener que pagar un impuesto menor. Y el último beneficio que quiero que veamos son los descuentos. Los descuentos funcionan un poquito distinto porque no te van a disminuir la base gravable, sino que te van a disminuir directamente el impuesto a pagar.
Es decir, no entran a restar antes de multiplicar por la tarifa, sino después de multiplicar por la tarifa, por lo que pueden tener un impacto un poquito mayor. Dentro de esos descuentos encontramos las donaciones, aportes que yo haya hecho o inversión que haya hecho en proyectos de investigación y pago de algunos otros impuestos, como por ejemplo el ICA, dentro de otros ejemplos. También queda claro que esos descuentos también van a tener unos límites, es decir, que no todo lo que tú hayas donado te lo vas a poder descontar de tu impuesto, pero sí es importante que si realizas algunas de estas actividades lo tengas todo en cuenta para que el impuesto a pagar finalmente sea lo mínimo posible dentro de la ley. Listo, siguiente. Vamos bien hasta ahí, John. ¿Alguna pregunta? ¿Quieres que profundicemos en algo? Continuamos. Bueno, pues ya nos han venido haciendo varias preguntas en nuestro chat. Está muy interesante, la gente está pues muy atenta a todo lo que estamos aprendiendo el día de hoy sobre declaración de renta. Y entramos a un tema álgido y es, tú decías ahorita que uno puede entrar a pagar una extemporaneidad, sanciones, que de repente, pues, entre más rápido paguemos el impuesto sobre la renta, pues mejor porque no nos van a sancionar tanto. Pero explícanos muy bien cómo funcionan esas sanciones para estar atentos, porque tu mensaje era clarísimo. No hay que esperar hasta el día del vencimiento de la declaración para presentarla y para pagarla. Y ahí tengo otra inquietud que quisiera que me respondieras durante la exposición de sanciones y es, ¿por qué el presentar la declaración o declarar básicamente a veces puede ser cero? Y esto significa que la presentamos y de no hacerlo también nos puede acarrear una sanción. ¿Cómo funciona ese tema ahí? Listo, si quieres empecemos por eso. ¿Por qué puede ser cero? Porque mira que cuando vimos los topes que te obligan a presentar la declaración de renta, hablamos de ingresos, pero no solo hablamos de ingresos, hablamos de patrimonio, hablamos de compras con tarjeta de crédito, de consignaciones recibidas. Y luego cuando vemos cómo se calcula el impuesto de renta, vemos que más que todo está enfocado en los ingresos menos algunas deducciones o algunos beneficios que tienes. Entonces, es decir, hay 5 criterios que te obligan a presentar la declaración de renta, pero solo uno de esos tiene importancia dentro del impuesto, que son los ingresos. Entonces, si a ti se te obliga a presentar la declaración de renta, por ejemplo, porque tienes un apartamento de 200 millones de pesos, pero no tienes ningún ingreso, no vas a tener que pagar ningún impuesto de renta. Acuérdense que también que hasta cierto límite de base gravable, yo voy a tener una tarifa de cero. Entonces, si mis ingresos son poquitos y tengo muchas deducciones, voy a poder estar dentro de la tarifa de cero y no tengo que pagar ningún impuesto. El otro caso es que a pesar de que se me haya generado un impuesto a cargo, a mí me hayan hecho un pago anticipado del impuesto, que sé que muchos lo conocen, que se llama la retención en la fuente. La retención en la fuente es que la persona que te está pagando o la empresa que te está pagando no te entrega todo el valor de lo que te compró o del salario, por ejemplo, sino que te retiene un pedazo y ese pedazo se lo entrega a la DIAN. Eso es simplemente un pago adelantado que tú haces de tu impuesto. Entonces puede resultar en la declaración de renta, y es bastante común, que el impuesto que te salió a pagar es menor que lo que tú ya pagaste a través de un instrumento como la retención en la fuente. En ese caso, por ejemplo, la DIAN te queda debiendo plata y eso es como lo que se conoce como el saldo a favor, ¿cierto? Entonces no todo el mundo que presente la declaración va a tener que pagar. Hay mucha gente que va a tener cero y hay mucha gente que va a tener saldo a favor. Depende de qué, pues del nivel de ingresos, de cuánta retención en la fuente le hicieron, de muchos factores. Eso solamente la verdad lo sabemos hasta que hagamos la declaración o que hagamos pues una planeación tributaria ya muy al detalle. Listo. De acuerdo, sin embargo, es algo que debo presentar, así sea en ceros, debo presentar ya sea en la página de la DIAN o pues en lugares físicos, es así, ¿cierto? De acuerdo, sí. Sí, ¿por qué? Listo. Porque si no lo presentas, entonces ya entramos a ver alguna de las sanciones. La sanción más común que encontramos es la sanción por extemporaneidad. Eso es cuando yo presento mi declaración de renta posterior a mi fecha de vencimiento. Esa sanción, como les mencionaba, tiene un valor mínimo de 380.000 pesos, pero ojo que esa sanción va aumentando con el tiempo.
¿cierto? Si yo tengo un impuesto a cargo, esa sanción va a corresponder a un porcentaje de ese impuesto, pero por cada mes que pasa, la sanción va a aumentar. Entonces, si yo, por ejemplo, me di cuenta que tenía que presentar la declaración de renta la semana pasada, ya estoy fuera del plazo y ya la tengo que hacer, la recomendación es que de todas maneras lo hagamos inmediatamente y pagando la sanción por extemporaneidad, porque si lo dejamos para después, esa sanción por extemporaneidad solamente va a aumentar, eso no va a disminuir. Listo. Y llegamos ahí a la siguiente pregunta, es, bueno, ¿y qué pasa entonces si yo no la presento nunca? Y la respuesta es que si tú te das cuenta un año después, de todas maneras es recomendable que la presentes con sanción por extemporaneidad, porque si no la presentaste ni siquiera de forma extemporánea, a lo que nos vamos a ver sometidos es a un emplazamiento, que es cuando la DIAN te obliga a presentar una declaración de renta a pesar de que tú no lo hiciste, y ese emplazamiento tiene unas sanciones que son mucho mayores. Listo. El siguiente caso es cuando tenemos una declaración con errores. ¿Qué puede pasar allí? Por ejemplo, digamos que se me olvidó o intencionalmente o se me olvidó incluir algunos de mis ingresos. O digamos que dentro de las deducciones puse unos valores que no eran reales y me doy cuenta después y digo, no, me toca corregir la declaración. Entonces eso cambia mi impuesto a pagar y yo voy a tener una sanción por hacer una corrección en esa declaración. Nuevamente, si yo me doy cuenta y voluntariamente hago la corrección de mi declaración de renta, esa sanción va a ser mucho menor que si es la DIAN la que se da cuenta que yo tuve un error y me hace un emplazamiento y me obliga a hacer la corrección. Listo, entonces, para ese último punto, ¿cuál es nuestra recomendación? Hacer la declaración de renta con una plataforma que te dé garantía de que no va a tener errores, como por ejemplo Tributi o con un profesional que también te dé la garantía. Entonces, es muy importante eso porque si lo hacemos con un profesional o con una plataforma que no sea confiable, tal vez vamos a tener un error y eso nos genera una sanción. Estas sanciones pueden escalar bastante, muy fácil, entonces se nos puede volver un costo de algunos millones de pesos que estoy seguro pues que no es la idea que ninguno de nosotros pague. Listo, ok. Dale de siguiente, por favor. Bueno, Santiago, muchas gracias porque queda clarísimo el tema de las sanciones. Y hay otro tema que también es de gran interés y lo mencionabas ahorita, hay certificados, hay documentos que se pueden demorar porque dependemos de terceros para tener estos documentos, pero vamos a conocer a través de Salvador cuáles son esos documentos que normalmente pide o el contador o la plataforma donde vas a hacer la elaboración de la declaración de renta. Adelante con Salvador. Hola, mi nombre es Salvador, el de la experiencia en impuestos, y te recomiendo preparar los documentos para declarar renta lo antes posible. Para empezar, en Bancolombia puedes descargar el certificado tributario de tus productos, desde Tabot, sucursal virtual personas o empresas y kiosco. A continuación, te indico otros documentos que puedes necesitar para realizar la declaración. Encontrar estos documentos toma tiempo, así que te recomiendo que los tramites mucho antes de tu fecha de vencimiento para que no corras. Muy pronto te contaré más, pero te adelanto que pagar o incluso presentar en cero la declaración es muy fácil. Bueno, ahí veíamos en el listado de Salvador importante los impuestos prediales, el de vehículo, mi certificado de ingresos y retenciones del año pasado, los extractos bancarios de inversiones, de repente de tarjetas de crédito, todo este tipo de documentos hay que prepararlos. Y queremos hacer un énfasis especial con respecto a los certificados tributarios, porque resulta que en las entidades bancarias se deben descargar los certificados tributarios y Bancolombia no es la excepción. Hacerlo en Bancolombia, esta descarga del certificado tributario es bastante sencillo y tenemos 4 puntos donde se pueden realizar o 4 canales. El primero es Tabot y es que básicamente a través de Tabot simplemente lo agregamos a nuestro WhatsApp como cualquiera de nuestros contactos, le escribimos y simplemente desde allí podemos descargar nuestro certificado tributario.
También lo podemos realizar a través de la sucursal virtual persona. Simplemente ingresamos con nuestro usuario y clave y en la parte de documentos vamos a poder descargar nuestros certificados tributarios. Siguiente, por favor. De igual manera, si tenemos sucursal virtual empresas, podemos descargar allí nuestro certificado tributario, muy parecido a cómo se descarga en la sucursal virtual personas. Y por último, en lugares físicos, a través de nuestra red de sucursales, ustedes podrán ubicar una serie de dispositivos que se llaman kioscos. Sabemos que muchos de ustedes los conocen y desde allí pueden descargar el certificado tributario y presentar los documentos pues, que nos comentaba Salvador al respecto. Santiago, te pregunto, de acuerdo a los documentos que nombraba Salvador, ¿de pronto alguna recomendación para las personas que nos están viendo con respecto a esos documentos? De repente, ¿cuáles son los más demorados y cuáles son estrictamente necesarios que el contador sí o sí nos vaya a solicitar? Sí, los más demorados o los más difíciles suelen ser los menos comunes. Por ejemplo, un certificado de un banco como Bancolombia va a ser muy fácil de conseguir. Pero, por ejemplo, si tú tuviste varios clientes, digamos que tú eres independiente y tuviste varios clientes el año pasado, esos clientes te van a tener que dar unos certificados de tus ingresos y ahí se puede complicar la cosa porque ya entonces ahí entramos a hablar con empresas más pequeñas que de pronto no están tan bien organizadas, ¿cierto? Entonces, lo que son entidades grandes, bancos, fondos de pensiones, aseguradoras, esos son certificados fáciles de conseguir. Los que son más complicados es mientras menos formal y más chiquita sea la empresa, suele ser más difícil conseguir esos. Ok, demos siguiente, por favor, y vamos a entrar a un tema muy chévere y es precisamente la alianza que tiene Bancolombia en este momento con Tributi. Y es que, como les decía al principio, ya llevamos un poco más de 3 años trabajando juntos y este año, pues no es la excepción. Tenemos una oferta bastante especial. En esta oferta, pues deben ingresar al link que aparece en pantalla www.tributi.com/aliados/Bancolombia. Cuando ustedes ingresen allí, van a ver la oferta que tenemos. Y es que Tributi ofrece 3 planes. El primero es el plan estándar donde luego de haber pasado la documentación completa, tu declaración de renta va a estar en un tiempo de 48 horas. Luego está el plan express, donde luego de haber presentado la documentación completa, tu declaración de renta estaría en 2 horas. Pero resulta que no todo el mundo es tan hábil con la autogestión y normalmente, sobre todo cuando la persona es nueva en el proceso de declaración de renta, tiene muchas inquietudes, como muchos de los que están conectados en este momento con nosotros. Y en este caso, Tributi ofrece la asesoría de un contador que entraría a ayudarte a finiquitar el tema de la declaración de renta. Y es importante señalar que para usuarios nuevos, esta declaración de renta es totalmente gratis. ¿Cómo vamos a hacer para que sea totalmente gratis? Simplemente si somos usuarios nuevos a través de la plataforma de Tributi, en el momento que nos corresponda pagar o el checkout, que normalmente pues se le llama así al momento final cuando haces alguna compra, simplemente vamos a colocar allí el código que aparece en pantalla, todo en mayúscula, Bancolombia gratis. De esta manera vas a obtener tu declaración de renta totalmente gratis si eres nuevo en la plataforma Tributi. Y si eres nuevo, pero resulta que tuviste inconvenientes y de repente quieres o necesitas la asesoría de un contador, pues el plan Pro para usuarios nuevos va a quedar en 50.000 pesos usando también pues este código. Como llevamos ya varios años trabajando con Tributi, habrá usuarios que ya pagaron su declaración de renta en años anteriores con Tributi. Esto no quiere decir que los excluyamos, tienen descuentos especiales. Y es que normalmente el plan express tiene un costo de casi 300.000 pesos. En esta ocasión, pues para todos los usuarios antiguos, el plan express queda en 119.000 pesos. Mientras que el plan estándar
quedaría en 95.200 y el Plan Pro con la asesoría del contador quedaría en 145.200. ¿Cómo acceden estos usuarios antiguos a esta promoción? Igual que los usuarios nuevos, en el checkout, en la parte final, cuando ya realicen su transacción a través de Tributi, van a poner el código Bancolombia Promo, como lo ven en pantalla, totalmente en mayúscula. Es de aclarar que estos son beneficios que otorga directamente Tributi. Es en alianza con Bancolombia, pero tener en cuenta que Bancolombia es una entidad financiera y es Tributi quien se encarga de apoyarte pues en todo el proceso de declaración de renta, inclusive hasta el final, la presentación o el pago ante la DIAN. No sé si me haya hecho falta algo al respecto de la oferta, Santiago, pero pues creo que está clarísimo. No sé si me deseas ahí apoyar en lo que estamos exponiendo el día de hoy. No, súper bien, está muy claro. Solamente para recordarles un poco que Tributi les entrega la declaración de renta con garantía. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a calcularles la declaración de renta de forma correcta todas las veces. Si llega a haber un error en la declaración de renta y eso les genera una sanción, Tributi te va a cubrir con el costo de la sanción y te va a asesorar en el proceso. Eso no pasa normalmente. Por eso les podemos ofrecer la garantía de que no van a tener sanciones por errores de la plataforma. Y lo otro también para recordarles es que a pesar de que en los planes de estándar y express es un plan de hazlo tú mismo, no es que estén solos tampoco. Siempre en todos los planes que nosotros tenemos tienen asesoría a través del chat en vivo. Esa asesoría es ilimitada. Le pueden preguntar por el chat lo que quieran, cuantas veces quieran. Todas las preguntas que tengan las pueden hacer. Entonces tampoco es que lo tengan que hacer completamente solos. La única diferencia entre el plan estándar express y el pro es que en el pro vas a tener una videollamada con un contador, vas a tener a ese contador que hace todo el proceso por ti, te explica bien qué fue lo que salió en la declaración de renta, mientras que en el estándar y en el express es un proceso donde tú más vas a ir respondiendo las preguntas que te hace el software, pero de igual manera es muy sencillo. De hecho, aquí vamos a ver pues como unos pantallazos para que entiendan cuál va a ser el proceso, que en realidad es bastante fácil. Listo, entonces Precisamente si te parece, esa es la parte que te quería preguntar, porque claro, uno entiende la oferta, entiende, bueno, y súper chévere que sea gratis, sobre todo, como les comentaba al principio, las dudas se generan cuando uno es nuevo en el proceso de declaración de renta. Uno no sabe a quién acudir, como en quién confiarle, porque tú estás confiándole la información de tu vida financiera a alguien, bien sea o el contador o en este caso una plataforma como Tributi. Entonces, queremos que en este momento, Santiago, nos muestres cuál es ese proceso para que todos los que nos están viendo, pues vean cómo funciona la plataforma, entiendan que es una plataforma confiable y que pueden acceder a la oferta que hoy día estamos promoviendo con esta alianza que tenemos Bancolombia y Tributi. Entonces, adelante con la demostración, Santiago. perfecto, listo. Y vamos a ver como el proceso en los planes estándar y express, que es en los planes que tú vas respondiendo las preguntas en el software. Los que utilicen el plan Pro, la diferencia que van a tener es que al principio van a agendar una videollamada con el contador, pero de igual manera van a utilizar el software de Tributi, van a utilizar el mismo algoritmo que les va a calcular el impuesto optimizado, pues les va a dar lo mínimo y siguen manteniendo la garantía de que la declaración se la entregamos sin errores. Entonces no van a perder nada de la oferta de valor y a cambio pues sí ganan el acompañamiento personalizado durante todo el proceso. Listo, entonces vamos a ver cuál es el proceso en los planes estándar y express. Esta es la landing page que les dio John ahorita. Aquí cuando lleguen pueden darle clic a elaborar mi declaración de renta o a ingresar y ahí les va a dar la siguiente pantalla donde, bueno, primero vamos a crear un usuario, los que no lo tengan, los que ya lo tengan, van a entrar a esta pantalla donde es el checkout y vamos a elegir el plan. Listo, ahí en la parte de abajo ven que dice tienes un cupón, ahí es donde vamos a ingresar el código, dependiendo si somos usuarios nuevos o usuarios viejos. Dale siguiente, por favor. Por ejemplo, en este caso, si somos usuarios nuevos, ponemos Bancolombia gratis, le damos clic ahí a redimir al lado de donde lo ingresamos y vemos que se nos actualizan todos los precios de acuerdo a la oferta.
Listo, entonces ya ahí paso a hacer el pago. Y una vez haya realizado el pago, pues si tengo el Pro, si es uno de los gratis, simplemente te va a dejar pasar gratis. Entonces ya empiezo a responder unas preguntas muy sencillas sobre mi actividad financiera. Estas preguntas son preguntas que todos conocemos, que no necesitamos haber estudiado contabilidad ni tener experiencia haciendo declaraciones de renta para saberlo. Lo primero que te vamos a pedir es conectarte con la cuenta de la DIAN. Hay una opción de no hacerlo, pero nosotros recomendamos sí conectarse porque el proceso va a ser mucho más rápido, porque ahí automáticamente te descargamos tu RUT, tu información exógena, que es lo que otras entidades han reportado a la DIAN sobre ti, las declaraciones de renta de años anteriores, y con eso entonces nosotros ya tenemos un montón de información que no tienes que volver a digitar y no tienes que volver a contestar en el proceso. Listo, dale. Una vez hayas hecho esta conexión, pasamos a responder otras preguntas. Entonces, por ejemplo, en la parte de bienes, la plataforma me dice selecciona los bienes que tenías a 31 de diciembre de 2021. Entonces, yo ahí selecciono, por ejemplo, si tenía un carro, si tenía un apartamento, pongo un bien raíz, pero hay otros bienes pues que vas a ir viendo en la plataforma que puedes ir llenando de forma muy fácil. Como ven, las preguntas que hacemos no tienen mucha complejidad, no es más que responder sobre cosas que yo sé, que yo tengo, como cuál es mi patrimonio. Y, por ejemplo, en la siguiente, si me ayudas ahí, vamos a responder como de dónde vienen nuestros ingresos. Entonces, si mi ingreso es un salario, yo selecciono un salario, pero si tengo honorarios, selecciono honorarios. Ya dependiendo de mi situación, yo voy contestando las preguntas que me hace Tributi. Dale siguiente, por favor. Luego pasamos a una pestaña donde marcamos nuestras deducciones, algunos de esos beneficios tributarios que les mencionaba a los cuales tenemos derecho. Importante también decirles que no tienen que terminar todo el proceso en la misma sentada, en la misma sesión. Ustedes pueden ir guardando sus datos. Cuando le dan siguiente, eso les va a guardar la información y lo pueden retomar después desde otro dispositivo o desde otro lugar cuando les quede más fácil. Listo, entonces no se preocupen que decir como no, es que solamente tengo 5 minutos y voy a entrar, no van a perder el progreso, todo lo pueden ir guardando. Dale siguiente, porfa. Aquí llegamos a la parte de ahorros y préstamos. Entonces vamos a seleccionar nuestros productos que tenemos con el sector financiero. Ahí en la parte de arriba ven bancos, más abajo ven fondos de pensiones. Aquí como solo es un ejemplo, vamos a ver con Bancolombia en la siguiente. Si yo selecciono Bancolombia, dale siguiente, porfa. Me va a dar la opción de conectarme directamente con mi banco, para el caso de Bancolombia. Esto no lo tenemos disponible con todas las entidades financieras, pero con Bancolombia sí. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo me voy a conectar ahí, me voy a conectar a través de una plataforma completamente segura que se llama Velvo, y lo único que va a hacer es que va a extraer todos los certificados necesarios para mi declaración de renta, evitándome pues, que yo tenga que ir a la sucursal virtual y los descargue todos. Eso me va a ahorrar unos minutos. Y es completamente seguro. Pero de todas maneras, si no lo quieren hacer, pues pueden decir no quiero conectar mi cuenta y simplemente descargan los certificados de la forma pues, que les contó John, que también es bastante sencilla. Dale siguiente, porfa. Este es como cómo se ve el pantallazo para conectarse con la cuenta de Bancolombia, para descargar los extractos. Dale siguiente, porfa. Listo. Entonces ahí ya hemos terminado el proceso de contestar las preguntas de nuestra actividad financiera. Ahí vamos a llegar a una pestaña de resumen donde simplemente tengo que validar que tenga todos los certificados necesarios para la declaración de renta. Como yo ya hice ahí la conexión con la DIAN, entonces todos los documentos de información personal, que son el RUT, la información reportada a la DIAN por terceros, que se conoce como información exógena, formularios de declaraciones de años anteriores, yo ya todo eso lo voy a tener listo. En el caso de que no haya hecho la conexión con la DIAN, pues me toca bajarme esos certificados y adjuntarlos aquí en la plataforma. Tampoco es tan complicado, es algo que se puede hacer, y para todo lo que ustedes no sepan cómo se hace o de dónde se consigue, Tributi les va a dar una ayuda, un video, les explica, mira, este certificado puedes ir a esta página, te lo bajas de esta manera, este certificado se ve así y simplemente lo adjuntas. Y entonces cuando hemos terminado de hacer eso, vamos a darle clic ahí en la pestaña de resumen a elaborar declaración. Y Tributi lo que hace es que te lee todos tus certificados, organiza todos tus datos, te aplica todos los beneficios tributarios a los que tú tienes derecho para que te salga el mínimo impuesto legalmente posible.
Cuando eso esté listo, entonces ese es el plazo que les mencionábamos, o 2 horas o 48 horas, depende de tu plan. Entonces te vamos a mandar un mensaje diciéndote que tu declaración de renta está lista. Llegas a esta pantalla donde vemos que podemos revisar los valores, podemos editar la declaración. Esa declaración entonces no va a quedar presentada hasta que tú no estés de acuerdo. Si tú, por ejemplo, sientes que te faltó incluir alguna información, te das cuenta que tuviste algún error, vas a poder devolverte, editar los valores y volverla a generar sin ningún costo adicional. Y adicionalmente este año, Tributi te va a permitir presentar la declaración de renta de forma virtual a través de la plataforma si tienes el mecanismo de firma electrónica, ¿cierto? Para los que deseen hacerlo de forma física, también pues hay la posibilidad de que hagamos la transcripción de esa declaración de renta y que la lleven, por ejemplo, a una sucursal de Bancolombia para hacer la presentación. Pero los que lo quieran hacer online lo van a poder hacer desde Tributi, que es un feature que también me gusta mucho porque les va a ahorrar también mucho tiempo. Entonces, ese es como el proceso completo. No sé si ya tienes alguna pregunta, John, o si los usuarios tienen alguna pregunta de cómo se ve esto. Bueno, Santiago, pues nada, vamos a pasar entonces a nuestra fase de preguntas. Si algunos tienen alguna pregunta para hacer, tenemos habilitado nuestro chat. Allí nos pueden dejar sus inquietudes y vamos a leerlas en el orden que han venido llegando. Pero antes quisiera yo preguntarte algo que es bien importante porque sucede mucho con los colombianos. Tenemos días agitados que de repente no podemos organizar la documentación necesaria y dejamos todo pues para el fin de semana. La plataforma Tributi, ¿es posible acceder a ella y hacer todo el proceso los fines de semana? Sí, la plataforma funciona 24/7. La asistencia a través del chat sí tiene sus horarios, pero incluso en el fin de semana tenemos atención. Obviamente no funciona pues 24/7 el chat, pero la plataforma sí. Es decir, tú puedes ir cargando tus documentos. Si te quieres meter a las 12 de la noche, un domingo, vas a poder hacerlo. Y si tienes alguna pregunta, entonces lo que haces es que la dejas en el chat o la dejas a través de correo y entonces el siguiente día te la respondemos. Listo. En este momento también le quiero dar la bienvenida a Alejandro Orozco, que también hace parte del equipo de expertos de Tributi. Alejandro, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Gracias por invitarme. Muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Muy, muy bien. Y pues bueno, sabemos que te necesitábamos aquí en el momento de las preguntas, ya que empiezan nuestros clientes a hacer preguntas como, ¿podrías confirmar, por favor, para residentes en el exterior, los 50 millones es de ingresos en Colombia? Claro que sí. Estos ingresos tienen que ser en Colombia y tenemos que tener en cuenta que si son sometidos a retención en la fuente según unos artículos, no van a estar obligados a declarar. Pero entonces eso es un tema muy extenso en cuanto a los no residentes, pero sí, son para los ingresos de fuente colombiana. Perfecto. La siguiente pregunta nos dice, para una persona natural que recibió subsidio por la Caja de Compensación y Mi Casa Ya para la compra de vivienda de interés social, ¿estos subsidios cómo se deberían registrar teniendo en cuenta que Mi Casa Ya es un subsidio del gobierno y este valor ya estaría contemplado en el valor del bien inmueble que se compró? ¿Se debería registrar también o únicamente el de la Caja de Compensación Familiar? En este tipo de subsidios hay que hacer el registro de los dos. El de Mi Casa Ya, al ser de una entidad del Estado, eso tiene un tratamiento tributario totalmente diferente. Pero entonces, en la información exógena, ambos subsidios van a estar registrados, ambos van a ser parte de la información financiera del año, entonces ambos se deben registrar. Esto se debe registrar como otros subsidios entregados y esto va a ser parte de la renta no laboral. Esta misma persona nos pregunta que si de ser así no quedaría doble. No, porque son cuantías totalmente diferentes. Entonces, una parte se la entregó, según la pregunta que nos hicieron, una parte se la entregó la caja de compensación y otra parte Mi Casa Ya. Entonces, no sería doble porque nos está haciendo la pregunta de que son dos subsidios.
Ok, de acuerdo, Alejandro. Vamos con la siguiente pregunta. También tiene que ver con residentes en el exterior. Dice, ¿qué sucede con residentes en el exterior como en Inglaterra, que tiene convenios con Colombia para no pagar doble tributación? Listo, entonces lo que tenemos que analizar en cuanto a los no residentes fiscales es que solo van a estar obligados a declarar en Colombia si tienen ingresos de fuente colombiana que no le hayan practicado retención en la fuente según unos artículos del Estatuto Tributario. Entonces, en cuanto a esos convenios, nos deja claro que solo van a pagar y van a declarar impuestos en el país en el que están viviendo. Quiere decir que en este caso en Inglaterra, pero entonces tenemos que evaluar si tiene ingresos de fuente colombiana que le practiquen la retención en la fuente de los no residentes para que no esté obligado a declarar. Ok, nos preguntan también, ¿la factura de escrituración para la compra de un inmueble de interés social es deducible? No, no es deducible en el impuesto de renta. ¿Alguna razón por la que no sea deducible? No, no hace parte de las deducciones estipuladas en el Estatuto Tributario. Ok, las personas que nos están viendo, si tienen alguna pregunta adicional con respecto a la oferta, con respecto a lo que hemos venido viendo el día de hoy, la pueden hacer en este momento. Aquí nos acaba de llegar precisamente una nueva pregunta. ¿Qué sucede con giros de ingresos propios en el exterior para comprar vivienda en Colombia? Listo. Según el contexto, creo que es un no residente fiscal. Quiere decir que hace giros a su cuenta en Colombia y posiblemente puede que cumpla con el tope establecido en las consignaciones y quiere decir que podría estar obligado a declarar. Pero entonces lo que mencionamos anteriormente es que solo van a estar obligados a declarar los no residentes fiscales siempre y cuando tengan ingreso de fuente colombiana que no se someten a retención en la fuente. Quiere decir que un no residente fiscal puede cumplir con el tope de consignaciones, puede que sus consignaciones a la cuenta de ahorros sea superior a 50.831.000, puede que tenga un patrimonio superior a 163 millones de pesos, puede que cumpla con esos dos, puede que cumpla con compras, pero si no tiene ingresos de fuente colombiana no va a estar obligado a declarar. Muchas gracias, Alejandro. Y la siguiente pregunta se la quiero realizar a Santiago y es con respecto a los trabajadores independientes. Ellos, de ser su primera vez declarando renta, si vimos, como vimos en la conversación, los topes para este año, si superan esos topes en alguna de las modalidades que vimos, ¿qué es lo primero que debería hacer un trabajador independiente para prepararse y para la declaración de renta este año? Estás en mute, tienes el micrófono en silencio. Gracias, perdón. Sí, lo primero que nosotros recomendamos es evaluar muy bien la obligación de presentar la declaración y la fecha. Eso es lo primero que tenemos que hacer todos, independientemente de dónde vengan nuestros ingresos. Pero en el caso de que sea independiente, es posible que la declaración de renta sea un poquito más compleja de llenar porque los independientes tienen varios clientes. Entonces, mientras un trabajador normal tiene probablemente una sola fuente de ingresos, que es su empleo, el trabajador independiente por honorarios va a tener muchos clientes y entonces va a tener varias fuentes de ingresos que le van a aparecer en la información exógena y entonces va a tener que pedir más certificados. Entonces es posible que el proceso se demore un poquito más. Por eso para los independientes es todavía más clave hacer la declaración de renta con suficiente tiempo para que después no queden colgados pendientes de un certificado de alguno de sus clientes para soportar los ingresos y las retenciones que les hayan practicado. Perfecto, Santiago, muy claro. Muchas gracias a los dos por participar la tarde de hoy en este evento de la Alianza Bancolombia Tributi para declaración de renta. Vimos desde lo básico hasta estas preguntas que de hecho son ya temas de algunos clientes preocupados pues por responderle al Estado el compromiso de presentar el impuesto sobre la renta. Recordarles nuevamente que con Bancolombia cuentan y pueden pagar su impuesto sobre la renta con los recursos que tienen en su cuenta de ahorros o corriente o financiarse a través de Crediágil, créditos de libre inversión y las tarjetas de crédito Bancolombia que hoy día tienen esta oferta especial
pagando con tarjetas de crédito a través de la página de la DIAN de 0 intereses si lo difieren a una cuota y de 2 a 36 cuotas, el interés es solamente del 1% mes vencido. Tarjetas de crédito banconales aplican términos y condiciones que los pueden revisar en nuestra página de ofertas. Y como vieron, también tenemos esta oferta especial con Tributi, donde todos los que sean usuarios nuevos a través de la plataforma Tributi pueden acceder a la elaboración de su declaración de renta totalmente gratis. Entonces, esta es la invitación a todos nuestros clientes Bancolombia. Muchas gracias por dedicar un poco de su tiempo a entender lo que significa esta alianza entre Bancolombia y Tributi y por acompañarnos la tarde de hoy. Muchas gracias también a Santiago y a Alejandro por responder las preguntas. Es clarísimo todo el tema que expusieron el día de hoy y creo que muchos de nosotros nos vamos con las ganas de revisar pues cuál es la documentación, con las ganas de revisar cuánto deberemos pagar y cómo vamos a acceder a esas ofertas tan chéveres que hoy traemos en esta alianza. Entonces, agradecimientos totales a Santiago, a Alejandro y a todos ustedes que nos ven desde sus casas y lugares de trabajo. Que tengan una excelente tarde y ya saben, si tienen dudas o inquietudes acerca de los productos Bancolombia o esta alianza, pueden acercarse a su asesor o ejecutivo de confianza y preguntarle, porque para eso estamos. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias para todos. Feliz tarde. Muchas gracias, hasta luego.